proezas, la que sana el corazón y me libera. Habita en mi alma, alegra mi existir. Tu palabra en mi ser hace proezas. Del libro de Isaías. Miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos, ante él los reyes cerrarán la boca. Al ver algo inenarrable, comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado voluntariamente, se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se los llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz, el justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte, y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos, e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quedé yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil.
Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro de tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial, y aun siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo, salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: a Jesús, el Nazareno. Les dijo Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús, el Nazareno. Jesús contestó: os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos, de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí?
interroga a los que me han oído. ¿De qué he hablado? Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaban allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó, diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar, y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta, o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: ¡A ese no! ¡A Barrabás! El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: ¡Salve, rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí lo tenéis. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César.
Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Enlosado. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: «Aquí tenéis a vuestro rey». Ellos gritaron: «¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey voy a crucificar?». Contestaron los sumos sacerdotes: «No tenemos más rey que al César». Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: «Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos». Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: «No escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el Rey de los judíos». Pilato les contestó: «Lo escrito, escrito está». Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Y se dijeron: «No la rasguemos, sino echemos a suerte a ver a quién le toca». Así se cumplió la escritura: «Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica». Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: «Está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús, por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación, y el sepulcro estaba cerca,
pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Mi querida familia de nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración María Inmaculada, hoy no es un día cualquiera, no, es un día de gloria. Yo recuerdo cuando era pequeña que uno iba a la iglesia vestido de negro, que porque Jesús moría, pues una costumbre muy bonita, ¿sí? Pero hay que darle un sentido más profundo, y es que es el día del gran regalo. El regalo que no tiene precio, y es el regalo de la salvación. Tenemos que saber que Jesús vino a la tierra para salvarnos de la condenación, salvarnos del pecado, salvarnos de la enfermedad, salvarnos de muchas cosas, de la ruina. Jesús vino a salvarte, a ti y a mí. Por eso, hoy es el día de reconocer que no hay un regalo que supere todo el oro del mundo, por más que sea, que diamantes, bueno, las perlas más preciosas que puedas acumular en tu casa, el oro más costoso que puedas encontrar. Mis hermanos, nada equivale al gran precio que Jesús nos compró a nosotros con esa sangre derramada en el Calvario. Dice que en Apocalipsis que el Señor compró con su sangre preciosa a un alto precio, pueblos, naciones, todos hemos sido comprados al derramar esa sangre allí en la cruz. Contempla a Jesús en la cruz, ahí, míralo. Y vive hoy Viernes Santo un momento de reflexión y pensar que nosotros a veces somos indiferentes, no tenemos como esa conciencia de valorar ese gran regalo, ese sufrimiento de Jesús en la cruz. Contémplalo allí en la cruz. Todos los amigos lo habían olvidado, le habían dado la espalda. Sin embargo, el Señor dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mis queridos hermanos, cuando tengamos resentimiento hacia alguien, recordemos estas palabras de Jesús. No juzguemos, no condenemos, declarémoslos inocentes, porque ellos no saben el daño que nos han hecho, para que nuestro corazón pueda tener paz. Porque lo peor es tener resentimientos y odios, porque sufre la persona que odia. Sin embargo, contempla a Jesús al lado, siendo todo un Dios, y lo crucificaron en medio de dos ladrones. Pero siempre a su derecha había un ladrón que sí creía, a pesar de que era pecador y todo. Sin embargo, él tenía la esperanza de que Jesús le iba a salvar. Y le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor Jesús le contesta, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué hermosura saber que el mismo Jesús promete que hay ese cielo abierto, que no se necesita pasar tiempos para llegar allí al paraíso, sino hoy mismo, le dice. ¿Sabe por qué? Porque este ladrón se convirtió, cambió. Él, a pesar de su pecado, de lo que fuera, él le reconoce ahí en la cruz. Y ese es el premio de la conversión. Volverse uno a Dios, él siempre lo acoge. Y lo acogió de una vez. Dice, hoy mismo. Ahí, ¿cómo sería? Yo me imagino a Jesús ahí en la cruz, cargando con nuestros pecados. Eso, el peso era grande. Estaba ya sin fuerzas, después de todo lo que ha padecido, camino al Calvario, tanta humillación, tanta cosa, que él se sintió por un momento abandonado.
¿Por qué? Porque en ese instante el amor de Jesús fue tan grande, de que Él se despojó de su divinidad, porque estaba cargando con nuestros pecados y no se puede el pecado unir con la gracia. Dios ama al pecador, pero Dios no acepta el pecado. Por eso tenemos que cambiar. El Señor Jesús en la cruz estaba cargando con todos tus pecados, con el del asesino, con el tramposo, con el mentiroso, con lo que sea, estaba cargando y se sintió abandonado porque en ese momento se despojó de su divinidad. Él era 100% hombre, 100% Dios. Y se sintió abandonado y por eso dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era un abandono en ese instante que el Padre Dios permite para poder realizar esa obra, ese misterio de amor, de redención, redimirnos por su sangre preciosa ahí en la cruz. Y obviamente después de ese recorrido, haber derramado sangre, ensangrentado de cabeza a pies, sus pies se taladraban, sus manos habían sido clavadas en la cruz, tenían también ahí en la cabeza heridas. Los golpes que le dieron fue numerosos. Era un despojo mortal y estaba deshidratado. Es obvio que cuando la sangre ya se va acabando en nuestro cuerpo, es compuesto, el mayor porcentaje es líquido. Entonces estaba deshidratado y por eso dice: tengo sed. Ya no daba más. Lo más terrible es tener sed. Dicen que es preferible tener hambre y no sed. Y ahí Jesús, cuando dice tengo sed, le pasaron vinagre. ¡Qué miserableza! Vinagre. Fue mucha humillación. Pero Jesús todo lo soportó por amarnos, por mostrar su corazón lleno de ternura, de misericordia, para que nosotros pudiésemos alcanzar la salvación. La salvación, mis queridos hermanos, no fue así tan fácil. El Señor Jesús pagó por nosotros, por eso muchas veces no la valoramos. Y ya Jesús no daba más. Y dice su última palabra en la cruz: todo está consumado. Allí el Señor en la cruz, Jesús dice: ya he cumplido a mi Padre, ¿sí? Y es cuando termina diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya. Y dice que murió. Su cabecita cayó y quedó muerto ahí en la cruz. Él murió por ti y por mí, mis queridos hermanos, para que nosotros fuésemos salvos, para que nosotros saliéramos de la miseria. Estaba el mundo perdido y el Señor vino a rescatar lo perdido. Él mismo dijo: yo no he venido por los santos, sino por los pecadores. No he venido por los sanos, sino por los enfermos. Qué obra tan grande, qué amor de nuestro Padre Dios cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mis queridos hermanos, y ya los soldados lo iban a bajar, pero aseguraron, sí, estaba todavía vivo, y le traspasan con una lanza, la meten por su costado y traspasan su corazón. Y dice la palabra de Dios que brotó agua y sangre. Hasta la última gota de su sangre lo dio Jesús, por amor a ti y por amor a mí. Hoy, nosotros lo que hagamos en esta tierra por
extender el reino de Dios no es nada comparado. Por eso, mi querido hermano, hermana, hoy te invito para que te coloques ahí dentro de esa llaga abierta de Jesús. Y hoy, precisamente, mis queridos hermanos, que el mismo Jesús dice que a las 3 de la tarde, los que puedan, pero si otros pueden en otro horario, el Señor Jesús, para Él no hay tiempo, que empecemos la hora de la misericordia. Él mismo reveló a una santa, ¿sí? La hora de la misericordia, ¿para qué? Para que nosotros seamos bañados con esa sangre, con esa agua que brotó de su costado, de su corazón que brota, para preparar, dice, celébreme en una fiesta, 8 días después de la Pascua. Por eso la fiesta de la misericordia es de este domingo en 8 días. Y hoy iniciamos, mis queridos hermanos, la novena a Jesús de la Misericordia. Únete a nuestro canal durante estos 9 días para llegar a esa maravilla de esas promesas que Dios ofrece a todos aquellos que nos preparamos para esta gran fiesta. Así como uno se prepara para cualquier otra fiesta, vamos a prepararnos, y para eso el mismo Jesús le reveló la novena de la misericordia. Háganla, no deje pasar sin hacer esta novena durante estos 9 días. Mis hermanos, recuerden que no pierdan mañana ni pasado mañana, porque es el día triunfal, es el triduo, llegar a la Pascua, pasar de la oscuridad. El Señor Jesús en la cruz lo dio todo, ¿para qué? Para que si estábamos en tinieblas, en la oscuridad, nos ha trasladado, dice en Colosenses, al reino de su amado Hijo. Es decir, el domingo es el triunfo de todas estas preocupaciones que hemos tenido durante este tiempo. Nosotros tenemos que salir victoriosos, resucitar a la vida, resucitar a la salud, resucitar a la tranquilidad, resucitar al trabajo, resucitar a lo que tú quieras, a tu familia, en tu familia, resucitar tu empresa, resucitar tu alma, tu espíritu. No dejes pasar esta Semana Santa, que sea algo verdaderamente como debe ser, Semana Santa, que jamás en la vida se te vaya a olvidar esta experiencia de esta Semana Santa, porque ha sido muy distinta a cualquier otra en la vida. Mañana continuamos. Busquen, que son muchos los videos que estamos subiendo en esta Semana Santa. Ahí entre a nuestro canal YouTube, Fundación Casa de Oración María Inmaculada, y encontrarán las 7 palabras, el rosario con reflexiones. También encontrarás, mis queridos hermanos, la oración de la Eucaristía. No, mejor dicho, la Semana Santa es para tener un encuentro y reflexionar, y así poder tener una vida nueva. Eres, Señor, el camino. Eres, Señor, la verdad. Eres, Señor, tú la vida. Eres, Señor, tú la paz. Como a la samaritana que al pozo vino a beber, danos, Señor, tu agua viva que sacia siempre la sed. Como el ciego del camino gritamos, queremos ver. Brille, Señor, en nosotros la nueva luz de la fe. Como Marta por su hermano te dijo, creo, Señor, creemos que eres la vida y nuestra resurrección. Corazón de Jesucristo, médico de las almas, Hijo amado y rostro de la misericordia del Padre, la iglesia que peregrina sobre la tierra mira hacia tu costado abierto, que es fuente de salvación, y te suplica, en esta singular hora de sufrimiento, asiste a tu iglesia, inspira a los gobernantes de las naciones, escucha a los pobres y a los afligidos, enaltece a los humildes y a los oprimidos,
Sana a los enfermos y a los pecadores. Levanta a los abatidos y a los desanimados. Libera a los cautivos y prisioneros. Y líbranos de la pandemia que nos afecta. Corazón de Jesucristo, médico de las almas, elevado en lo alto de la cruz y palpado por los dedos del discípulo en la intimidad del cenáculo. La iglesia que peregrina sobre la tierra te contempla como la imagen del abrazo del Padre a la humanidad. Ese abrazo que, en el espíritu del amor, queremos darnos unos a otros, según tu mandato en el lavatorio de los pies, y te suplica, en esta singular hora de sufrimiento, ampara a los niños, a los ancianos y a los más vulnerables. Conforta a los médicos, a los enfermeros, a los profesionales de la salud y a los voluntarios cuidadores. Fortalece a las familias y refuérzanos en la ciudadanía y en la solidaridad. Sé la luz de los moribundos, acoge en tu reino a los difuntos, aleja de nosotros todo mal y líbranos de la pandemia que nos afecta. Corazón de Jesucristo, médico de las almas e hijo de Santa María Virgen, por medio del corazón de tu Madre, a quien se entrega la Iglesia que peregrina sobre la tierra, acepta la consagración de tu Iglesia. Al consagrarse a tu sagrado corazón, la Iglesia se entrega a la protección del corazón inmaculado de María, configurado por la luz de tu Pascua y aquí revelado a 3 niños como refugio y camino que conduce a tu corazón. Sea Santa María Virgen, Nuestra Señora del Rosario de Fátima, la salud de los enfermos y el refugio de tus discípulos nacidos junto a la cruz de tu amor. Sea el Inmaculado Corazón de María, a quien nos entregamos, quien diga con nosotros en esta singular hora de sufrimiento: acoge a los que perecen, de aliento a los que a ti se consagran, y renueva el universo y la humanidad. Amén. Recibe la bendición de Dios para tu vida, para tu familia, hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi querido hermano, hermana, que todos los días escuchan esta palabra que da vida. Yo quiero motivarte para que coloques ahí en el comentario una frasecita. Puede ser esta: Señor Jesús, gracias por ese amor tan grande de dar la vida por mí. Ahora, no pierdas la oportunidad de llamar a todos tus familiares y amigos que se unan a este programa que tenemos de Semana Santa a través de nuestro canal YouTube Fundación Casa Oración María Inmaculada, para que podamos vivir una Pascua como debe ser, como el Señor la quiere. Mis hermanitos, diles a todos tus amigos que se suscriban a nuestro canal de esta manera. La palabra que encuentran de color rojo, suscribirse, la oprimen con el dedo hasta que se convierta de color negro y aparece la palabra suscrito. Ahora los dejo con una hermosa canción del Padre Juan Andrés Barrera. Y mañana no se te vaya a olvidar, es el día más grande, el día de la celebración ya, de dar ese paso. No vamos a perder, nos quedan sábado y domingo. Así que mis queridos hermanos, también en la mañana vamos a colocar un video que es el de una oración con la Virgen para las personas que quizás en su alma hay mucha tristeza y los que quieran tener un cambio total de vida, pasar de la angustia
a la paz. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía, lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Hace proezas, la que sana el corazón y me libera. Habita en mi alma, alegra mi existir, tu palabra en mi ser.